Bueno, primer caso del proceso de reflexión y transmisión de ondas planas. El primer caso es cuando el campo eléctrico de la onda incidente es perpendicular al plano de incidencia. ¿Cuál es el plano de incidencia? El plano de incidencia es el plano formado por los vectores de onda incidente, reflejado y transmitido, que en este caso es el plano XZ por cómo he dispuesto los ejes. Entonces, si el campo eléctrico de la onda incidente va en la dirección perpendicular al plano XZ, entonces suponemos que la onda incidente, pues su campo eléctrico apunta en la dirección del eje Y. Y entonces aquí he dibujado un circulito con una crucecita para indicar que estamos viendo una flecha que va dirigida hacia adentro del pizarrón. Ahora, por otro lado, si la onda se va propagando en esta dirección, la onda incidente, entonces utilizando la regla de la mano derecha, el campo magnético debe de ser perpendicular al campo eléctrico y perpendicular al plano, al vector de onda incidente, es decir, este sería nuestro campo eléctrico campo magnético para la onda incidente, y aquí estaría dirigido en esta dirección en el plano XZ. Este ángulo que forma con el eje horizontal está relacionado al ángulo de incidencia. Lo mismo para la onda reflejada. El campo eléctrico va a apuntar en la dirección del eje Y, por lo tanto el vectorcito correspondiente al campo eléctrico va hacia adentro del pizarrón, y utilizando la regla de la mano derecha, entonces apuntamos hacia adentro y abrimos hacia acá, y el pulgar nos indica la dirección del vector de onda. Por lo tanto, el campo magnético tiene esta dirección, apunta o está en el plano XZ, y el ángulo que hace con la horizontal va a estar relacionado al ángulo de reflexión. Lo mismo para la onda transmitida. El campo eléctrico suponemos que va en la dirección de Y. Entonces, si va en la dirección de Y, aplicando la regla de la mano derecha, el campo magnético va en esta dirección, y el ángulo que hace con la horizontal va a estar relacionado con el ángulo de transmisión. Entonces, nuestra suposición es que el campo eléctrico va en la dirección de Y. Entonces, recordábamos estas dos condiciones de continuidad. Uno es para la parte paralela del campo eléctrico, y el segundo es para la parte paralela del campo magnético. Como el campo eléctrico no tiene componente Y, solamente nos queda, no tiene componente X, solamente tiene componente Y, entonces tenemos una ecuación. Como el campo magnético solamente tiene componente X y Z, pero no tiene componente Y, entonces la continuidad de la componente paralela solamente aplica a la componente X. Entonces, de la primera ecuación voy a escribir las contribuciones al campo eléctrico en el primer medio, y en el primer medio va a venir un término que proviene de la onda incidente y un término que proviene de la onda reflejada. Recordemos que ambas son las componentes Y. Y en el medio 2 solamente tenemos la componente Y del campo eléctrico transmitido, que aquí está. Entonces, esta es nuestra primera ecuación, y de la segunda ecuación tenemos una forma medio complicada, pero que vamos a simplificarla considerablemente. Entonces, aquí está el campo magnético. Lo podemos escribir en términos del campo eléctrico utilizando esta expresión, y para ello hay que obtener su componente X para la onda incidente. Luego le sumamos la contribución de la onda reflejada para calcular el campo magnético en el medio 1. Entonces aquí debemos de poner la componente X, y aquí iría la amplitud del campo eléctrico de la onda reflejada, y lo mismo del otro lado, la componente X por la amplitud del campo eléctrico de la onda transmitida. Y bueno,
Entonces ahora esto, si vemos, podemos escribirlo como una magnitud, que es esta magnitud por la magnitud del vector de onda entre mu por omega, y solamente me quedaría ver cuál es la componente x de este vector. Pero yo ya sé que este vector es la dirección, tiene la dirección del campo magnético, que ya la puse aquí para la onda incidente. Entonces solamente quiero la componente x, es decir, solamente quiero esta parte, y eso lo puedo obtener de la hipotenusa multiplicada por el coseno de este ángulo. Entonces aquí está la hipotenusa, solamente la multiplico por el coseno del ángulo de incidencia y listo. Ahora, como va apuntando hacia allá, entonces la componente x apunta en la dirección contraria al eje x, por lo tanto aparece un signo menos. Vamos a hacer lo mismo con la contribución de la onda reflejada. Entonces la hipotenusa es la magnitud del vector de onda por la amplitud del campo eléctrico reflejado entre mu por omega, y eso me da esta hipotenusa. Si quiero la componente x, entonces multiplico por el coseno del ángulo de reflexión, y como la componente x va en la dirección del vector del eje x, pues entonces aquí va un más. Haciendo lo mismo para la onda transmitida, entonces aquí tenemos la hipotenusa, que es esta hipotenusa. Si lo multiplicamos por el coseno de θ transmitido, obtenemos la componente x, que por supuesto va en la dirección opuesta al eje x, por lo tanto aquí aparece un signo menos. Y entonces ya tenemos dos ecuaciones donde solamente sabemos cuál es la amplitud de la onda incidente, no sabemos cuál es la amplitud de la onda reflejada y transmitida, pero pues tengo dos ecuaciones con esas dos incógnitas, dado que todo lo demás ya lo conocemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Despejamos de una y sustituimos en la otra, y llegamos finalmente mediante este proceso a estas dos expresiones que nos dicen cuánto vale la amplitud de la onda transmitida y de la onda reflejada en términos de la amplitud de la onda incidente, donde aquí aparece el índice de refracción en el medio 1 y el índice de refracción en el medio 2, y aparecen las permeabilidades en el medio 1 y en el medio 2. Entonces estas son nuestras primeras expresiones, que son las que vamos a estar utilizando, pero digamos que todo el proceso de deducción es el que les va a servir a ustedes para el diagnóstico de problemas en algunas otras aplicaciones. Entonces, si no entienden este proceso, pues no se preocupen mucho por ahora, pero les va a ser muy útil en su vida profesional después. Entonces estas son nuestras primeras dos expresiones, y nos falta el caso número 2, cuando el campo eléctrico es paralelo al plano de incidencia, pero eso lo veremos en el siguiente video.